El Templo Evangélico Alianza Cristiana y Misionera Redimido le da la más cordial bienvenida y le invita a ponerse en pie para cantar juntos la doxología. Lectura bíblica y oración de inicio con nuestro pastor Samuel Villavicencio. Les invito, hermanos, a que abran sus Biblias en el segundo libro que Pablo escribe a los hermanos en Tesalónica y vayamos al capítulo 1 para leer los versículos del 1 al 4. Segundo de Tesalonicenses, capítulo 1, vamos a leer los versículos del 1 al 4. Y lo vamos a hacer de una forma alternada. Voy a empezar leyendo el 1, ustedes el 2 y terminamos juntos en el 4. Amén. Amén. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Y juntos el 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas las persecuciones y tribulaciones que soportáis. Amén. Vamos a orar. Soberano Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias le damos por el privilegio que nos da de estar juntos, reunidos en armonía como su iglesia. Su palabra dice que debemos de orar por los presidentes, por las personas en autoridad, en eminencia. Señor, oramos por los diferentes países que tiene este planeta Tierra, que usted lo creó. Oramos, Señor, que ellos puedan llegar al conocimiento de su palabra y mediante ella ahora sí puedan tomar decisiones correctas para la construcción de los diferentes países, especialmente ahora en el problema que tiene Israel, el problema que hay en Rusia con Ucrania y el Ecuador sumido en la desesperación del terror, del temor por unos gobiernos corruptos que están enquistados en las más altas esferas. Y tu palabra dice que mientras el corazón del hombre no cambie, no va a haber ningún cambio en ningún gobierno. Su palabra dice también que debemos orar por los que están enfermos. Oramos por la hermana Gina Velarde y el tratamiento que próximamente va a ser implantado en su cuerpo. Oramos también por el hermano Nelson Sabanto. Usted conoce la situación de él.
Usted creó ese organismo y recurrimos al Creador. Oramos también y damos gracias por la franca memoria de la hermana Kimi, Rosa Kimi. Y también oramos por Rafael Rendón. Usted conoce su situación. Haga, Señor, su voluntad en su cuerpo y continúe dando la fortaleza a su amada esposa para que juntos continúen el proceso hasta que sea su voluntad. Y oramos también para que nosotros, como hijos suyos, podamos predisponer nuestras mentes y corazones para escuchar y obedecer su palabra. Lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. De que es el día del Señor, todos juntos podemos cantar a Dios, el de la Santa Trinidad. Cantemos juntos el himno número 7 que lleva como título A nuestro Padre Dios. Y es así que nos ponemos de pie para cantar juntos el himno número 154, el que lleva como título El que habita al abrigo de Dios.
el tema El Dios que adoramos. Los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, tienen la autoridad. El Dios que los vientos lo obedece, una palabra suficiente para los pueblos de la Permitamos que el Santo Espíritu de Dios que mora en cada uno de nosotros abra nuestro entendimiento y nuestro corazón para poder escuchar y obedecer su palabra mediante el mensaje que nos trae el pastor, el licenciado Samuel Villavicencio Burgos, con el tema El deseo de Dios para la iglesia de hoy. El deseo de Dios para la iglesia de hoy. Escuchemos con atención y mucha reverencia. La segunda carta a los tesalonicenses, como ustedes saben muy bien, fue escrita por el apóstol Pablo para los cristianos de la iglesia en Tesalónica. Y la iglesia en Tesalónica era una ciudad en la región de Macedonia, al norte de Grecia. Fue escrita enfocada primeramente en la preocupación que el apóstol Pablo tenía con respecto a los cristianos de aquella iglesia sobre el regreso de Cristo y los tiempos finales. Y Pablo en esta carta
no solamente les aclara estos puntos sobre los eventos futuros, sino que les habla de aquellas cosas que deben ser enfocadas en la iglesia de Cristo. No solamente estar pendientes de los eventos futuros, sino también crecer cada día en fe, confianza y amor. Y permítanme leer de la segunda carta que Pablo escribe a los hermanos en Tesalónica, capítulo 1, voy a leer el versículo 4. Amén. Mantenga su Biblia abierta ahí porque vamos a meditar en ese libro. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra fe, paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Eso Pablo les estaba escribiendo a estos hermanos de esta iglesia en Tesalónica. Si aplicamos esta enseñanza a la iglesia cristiana actual, podemos darnos cuenta que los temas que preocupaban a la iglesia en Tesalónica hace más de 2000 años son los mismos temas que preocupan a la iglesia moderna en la actualidad. Son los mismos: el regreso del Cristo y el fin del mundo. Ese es el tema que las iglesias están preocupadas, muchas de ellas. Pues podemos darnos cuenta que con los acontecimientos que ocurren a nivel mundial, a nivel local, las guerras, las catástrofes naturales, la pandemia y la inseguridad que estamos viviendo ahora, muchos cristianos buscan una relación con las señales del arrebatamiento, con las señales del aparecimiento del anticristo y con el cumplimiento de las profecías, y quieren que esos eventos les den una respuesta inmediata. Pero ¿cuál es el anhelo de Dios hoy para su iglesia? ¿Cuál es el anhelo de Dios hoy para su iglesia? Esa es la pregunta que vamos a responder a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de su iglesia en estos últimos tiempos en los cuales el regreso del Señor está más cerca y que el cumplimiento de las profecías está por llegar? ¿Qué es lo que debe de hacer ahora la iglesia? ¿Cuál es el anhelo de Dios para su iglesia hoy? Y en primer lugar, Dios quiere que la fe de su iglesia crezca. Eso es en primer lugar que Dios desea. Y seguimos con el segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 1, voy a leer el versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos. Mire, Pablo está dirigiendo esta carta a la iglesia en Tesalónica. Como es digno, dice, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. O sea, esta iglesia reflejaba que amaba al prójimo y que eran unos cristianos, en primer lugar, que tenían mucha fe. Y si tenían mucha fe, lógicamente iban a amar al prójimo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, dice Pablo, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Hermanos, tenemos que saber que los tiempos que vienen para el mundo no son tiempos de paz. No son tiempos de paz, ni tiempos de tranquilidad. Nuestro Señor Jesucristo lo expuso muy claramente. No pierda la cita que tenemos en Tesalónica y vámonos un momento a Mateo 24 para ver qué Jesús mismo nos expresa en estas citas bíblicas sobre los tiempos finales. Y miren lo que dice aquí. Mateo 24, voy a leer los versículos 3 al 8.
No señale ahí su Biblia en la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses porque vamos a volver allá. Amén. Y Mateo 24, del 3 al 8 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Estaban muy inquietos los discípulos y le hacen esa pregunta a Jesús. Y respondiendo Jesús les dice, vea la respuesta de Jesús: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Mire, todo lo que acabo de leer, Jesús lo profetizó y lo dijo hace más de 2000 años, y es lo que está ocurriendo actualmente. Entonces, si Jesús es el Hijo de Dios, dijo que eso iba a ocurrir, eso significa que esta palabra, este libro, no es un libro cualquiera, es un libro que contiene toda la voluntad de Dios. Por esa razón, predicamos y analizamos la Biblia. Si fuera un libro escrito por un humano, omitiría los errores de los personajes que hay aquí. Pero como es un libro divino, aquí están los errores y los aciertos, los pecados y los triunfos de las personas que están nombradas aquí. Y eso significa que es un libro de Dios. Porque si usted lee la Biblia, usted va a transformar su vida. Dios va transformando su vida y sale de un estado de muerte espiritual en el que se encuentra hoy y va a pasar a un estado de vida espiritual, reflejando el gozo de Cristo en cada una de sus vidas. Bueno, vayamos a la cita de Mateo. Los discípulos le preguntaron a Jesús por las señales de su venida y por el fin de los tiempos. Y Jesús primero respondió: mirad que nadie os engañe. El hecho es que siempre que miramos las señales, nos volvemos susceptibles a ser engañados. Hay muchos falsos profetas rodando con falsas señales y espiritualidad, poder y autoridad. La única manera cierta de guardarnos, de protegernos del engaño, es fijar nuestra mirada en Jesús y en sus palabras que están contenidas en la Biblia. El hombre engaña. Pastores han engañado y siguen engañando. Están profetizando, dice Dios me dijo esta palabra, tal cosa para ti. Ya no existen apóstoles ni profetas. Ya Dios tiene la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, la Biblia. Y usted lo único que tiene que hacer ahora es escuchar y obedecer, leer la palabra de Dios. Fueron 12 los apóstoles y están en el cielo. Fueron algunos los profetas y también están en el cielo. Ahora somos siervos de Dios, doulos, en griego siervo, siervos de Dios. No tenemos voluntad, nuestra voluntad es hacer la voluntad de nuestro Dios, de nuestro dueño, de nuestro amo, que es Dios. Nada más. La única manera cierta de guardarnos del engaño, hermanos, es fijar la mirada en Jesús y en sus palabras. No busque señales especiales y no pierda el tiempo mirando a otros. Mire a Cristo. No mire a ningún pastor, porque somos humanos y cometemos muchos errores. Si usted viene por el pastor de este templo, por este pastor se va de este templo. Pero si usted viene a este templo por Dios, por lo que Dios dice en su palabra, Dios lo va a mantener fiel.
Por eso la fe de la iglesia tiene que crecer para poder enfrentar los tiempos que vienen sin temor, sin perder la paz. Y vamos nuevamente a la cita de base de 2 de Tesalonicenses 2. Ahora voy a leer los versículos 1 y 2. ¿Ya estamos ahí? Pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, dice Pablo, os rogamos, hermanos de Tesalónica, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os, y aquí está esta palabrita que la vamos a analizar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, dice Pablo, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Miren, hermanos, la palabra conturbáis tiene algunos significados y yo les voy a leer unos 2 o 3. Esa palabra conturbáis dice alterar o inquietar a alguien o causar intranquilidad en su ánimo. Eso significa la palabra conturbáis. Si estamos preparados, entonces no tenemos que preocuparnos acerca de los acontecimientos previos al tiempo en que Dios volverá en su segunda gloriosa venida. Dios controla, hermanos, todos los acontecimientos porque Él es el que gobierna todo. Y si algo está pasando en nuestra ciudad, Él tiene el control y sabe por qué lo tiene aquí. ¿Por qué están pasando las situaciones? Por el corazón de nosotros, que muchas veces es rebelde y no obedece a Dios, y Dios utiliza estos medios para que nosotros alcemos la mirada a Él y dependamos de Él. El Señor quiere que cada uno de nosotros estemos preparados, esperando los tiempos de su venida. No sabemos cuándo son, pero lo que sí sabemos es que vendrá. Eso sí sabemos. Y vamos a leer Mateo 24, 44, no pierdan la segunda de Tesalonicenses. Mateo 24, 44. Y Jesús le dice a sus discípulos en la cara y frente, le dice, por tanto, también vosotros estad preparados. Y esa palabra estad es un imperativo. Los imperativos no son órdenes, y las órdenes no se discuten. Entonces Jesús les está diciendo a sus discípulos, estad preparados, y le da la razón por qué. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. La segunda gloriosa venida de Cristo es segura, pero nadie sabe cuándo vendrá, y por eso tenemos que estar como iglesia preparados. El propósito de Jesús al referirse de su regreso no es estimular predicciones ni cálculos acerca de la fecha de su venida. Nos debemos estar preparados. Y la pregunta que yo le hago a ustedes, hermanos, y los que nos están viendo por el internet, ¿estarán ustedes listos? ¿Estará usted listo? La única medida que hay que tomar es obedecerle a Cristo hoy. Tenemos que comprender que estar preparados no solamente significa tener la salvación, sino también tener fe en las promesas de Dios, tener fe en lo que Dios ha dicho en su palabra, para que vengan lo que venga a nuestra vida, a nuestro país, a nuestra familia, al mundo. Nosotros tendremos la fe puesta en Dios y en el cuidado que Él tiene por cada uno de su creación. Nosotros somos creación de Dios, y si Él nos creó, Él siempre va a estar al lado de nosotros. Y vamos al Salmo 121, 1 y 2. Salmo, no pierda Tesalonicense, Salmo por la mitad de la Biblia por ahí, Salmo 121, voy a leer los versículos 1 y 2. Y mire lo que dice el salmista cuando él estaba pasando algunas aflicciones, y él dice, alzaré mis ojos a los montes,
¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Esa es una promesa de Dios, en la cual David confió ciegamente y fue realidad en su vida, y puede ser realidad en la vida de cada uno de nosotros hoy. Este cántico expresa la seguridad y la esperanza en la protección de Dios de día y de noche. ¿Cómo podemos crecer en fe para enfrentar los tiempos que están viniendo al mundo? ¿Cómo podemos crecer en fe? Ahí radica la importancia de congregarnos. Ahí radica la importancia de congregarnos. ¿Cómo crecemos como iglesia en fe? Congregándonos con constancia para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Y vamos a leer Romanos, no pierdas Tesalonicenses, carta del apóstol Pablo a los hermanos en Roma, del capítulo 10, voy a leer el versículo 17. Romanos 10, 17. Y ese es un versículo que se lo saben ustedes de memoria. Así que la fe es por el oír. Si usted no viene al templo, no va a crecer su fe. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por eso cuando usted viene a este templo, usted tiene que escuchar la palabra de Dios. No va a venir aquí a escuchar palabra de hombre, sino palabra de Dios. Yo simplemente soy un siervo que transmite un mensaje que no es mío, le pertenece a Dios porque Él es su creador. Y por eso tenemos que predicarlo con temor y temblor, sabiendo que Dios es el que nos mira. El propósito de Jesús al referirse a su regreso no es estimular predicciones como siempre se ven en la radio, en los periódicos. Así es, mis queridos hermanos. Vámonos ahora a leer Hebreos 10:25. Si usted desea aprender más de Dios, como dice la cita anterior, tiene que leer la palabra de Dios. Cuando leemos la palabra de Dios, escuchamos a Dios. Cuando oramos, Dios nos escucha a nosotros. Y ahora Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El autor de la carta a los Hebreos nos dice que debemos de congregarnos ahora en estos tiempos finales. Cuanto más veis que el día se acerca. ¿Cómo crecemos en fe? Congregándonos. ¿Y para qué nos congregamos? Para escuchar su palabra. Para eso nos congregamos, y de esa manera crecemos en fe y nuestra esperanza va creciendo. El no asistir a las reuniones del templo es perder el estímulo y la ayuda de otros cristianos. Nos reunimos para anunciar nuestra fe y fortalecernos los unos a los otros en el Señor. Las dificultades nunca debieran ser excusas para no congregarnos. Las dificultades no pueden ser excusa para que usted no se congregue. En cambio, a medida que surgen las dificultades, debemos hacer un mayor esfuerzo por ser fieles en la asistencia a la iglesia. Y en segundo lugar, Dios quiere que el amor de su iglesia abunde. ¿Qué es lo que Dios quiere que haga su iglesia hoy? Dios quiere que el amor de su iglesia abunde para con los demás, para con el prójimo. Y vamos a seguir con la carta de Tesalonicenses, la segunda carta, capítulo 1, voy a leer el versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, dice, por todos los que están congregados, hermanos,
como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con ¿quién? Para con los demás, los que me caen bien o los que me caen mal, para con todos, para con todos. Muchos cristianos están enfocados en saber cuánto falta para que Cristo regrese. Y se enfocan en una serie de estudios, se meten en el internet y comienzan a seguir a palabreros que los engañan. ¿Cuánto falta para que sea el arrebatamiento de la iglesia? Están enfocados en reconocer las señales de la venida y reconocer si el anticristo ya está o no en el mundo. Y esa es una preocupación que tienen la mayoría. Pero lastimosamente no estamos enfocados en lo que el Señor quiere para su iglesia. Y lo que el Señor quiere que su iglesia esté haciendo mientras Él regrese. ¿Saben qué es? Predicar su palabra. Eso es lo que la iglesia debe de hacer mientras el Señor regresa. Predicar su palabra. Y vamos a leer Hebreos 1:6. Hebreos 1:6. Y no pierda la cita de Tesalonicenses porque vamos a regresar. Perdón, hermano, Hechos 1:6. Hechos 1:6. Hechos 1:6. ¿Ya estamos ahí? Amén. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y esa será tal vez una pregunta que hace más de 2000 años se hizo, que muchos millones se las están haciendo hoy con el problema, con el conflicto que hay de Israel en la franja de Gaza. Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Lo único que yo les puedo decir a la luz de la palabra de Dios es que ningún país va a derrotar a Israel, porque Israel es el pueblo de Dios. Se unirán muchos en contra de Israel, pero Dios es fiel en su palabra y Él ha prometido que ese es su pueblo y no lo podrá destruir. Durante los años de ministerio de Jesús, que estuvo aquí sobre la tierra, los discípulos se preguntaban continuamente sobre su reino. ¿Cuándo es, Señor, que vas a venir? ¿Cuál sería el papel que iban a desempeñar? Desde el punto de vista tradicional, el Mesías sería un conquistador terrenal que libraría a Israel de Roma, de la esclavitud en Roma. Pero el reino al que se refería Jesús no era un reino de esa naturaleza, sino un reino espiritual, establecido en los corazones y vida de los creyentes. Ese era el reino por el cual vino el Mesías. Y cuando supieron que no era un guerrero que iba a derrotar a los romanos, lo crucificaron, porque él vino con un ejército y con una espada que se llamaba el amor. Y dijeron: no, este no es mi rey, este no es el Mesías que yo estoy esperando. Para mí no ha venido él, porque trajo el amor. Y porque trajo el amor lo crucificaron. Y por eso hay ahora actualmente un grupo de mesiánicos que siguen esperando al Mesías. Y voy a leer Hechos 1:7. Hechos 1:7. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Jesús le está diciendo a los discípulos: tú no te preocupes cuando volveré, preocúpate de estar listo y preparado cuando vuelva. Jesús explicó que Dios el Padre establece el tiempo en que deben ocurrir los hechos a nivel personal, nacional y mundial. Dios es el que tiene el control. Si usted quiere cambios y ve que Dios no los hace de inmediato, no se impaciente, confíe
en el tiempo de Dios, porque ese es el tiempo mejor. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús le está dando ya la gran comisión y le está delineando cómo debe de ser la evangelización en esta tierra. Jesucristo prometió a los apóstoles que iban a recibir una arma para que esa arma le diera poder de predicar el evangelio. Y esa arma se llama el Espíritu Santo. Así que cualquier persona que acepta a Cristo como su Señor y Salvador personal, el Espíritu Santo va a morar en sus corazones. ¿Y qué va a hacer el Espíritu Santo? Como Dios, a Jesús ya no lo tenemos en persona aquí. El Espíritu Santo que mora en cada uno de nuestros corazones nos recuerda la palabra, nos da poder, nos enseña cómo debemos de predicar. Y eso se llama la obra del Espíritu Santo en cada uno de los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. Y les digo Señor y Salvador, porque si Jesús, Dios, no es su Señor, usted no lo va a aceptar tampoco como su Salvador. Primero, Dios tiene que ser su Señor para que usted lo acepte como su Salvador. Muchos solo lo han aceptado como Salvador, pero no como su Señor, y siguen tomando decisiones sin contar con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es solo mi Salvador, no mi Señor. Dios tiene que ser nuestro Señor para doblegar nuestro yo, subordinar mi yo a la voluntad de mi Señor. Note el proceso. Número 1, recibieron el Espíritu Santo, les dio poder, fueron testigos con resultados extraordinarios estos discípulos cuando salieron a predicar, con el poder del Espíritu Santo. Nosotros a menudo tratamos de invertir el orden y testificamos dependiendo de nuestro propio poder y autoridad, y ahí es cuando fallamos. Pensamos que el llenarnos de conocimiento intelectual, teológico, nos va a dar el poder para ser eficientes en la predicación de la palabra. Pero el único poder para predicar la palabra que es espiritual viene de arriba, que es el Espíritu Santo, Dios. Testificar no es mostrar lo que podemos hacer por Dios, y ahí está el error, sino mostrar y decir lo que Dios ha hecho por nosotros. Eso es testificar. No es decir, Señor, yo he hecho esto. No. Señor, tú hiciste esto en mí, y eso que hiciste en mí, yo quiero que otros lo conozcan. Señor, yo era un drogadicto, Señor, yo era un mujeriego, Señor, yo no creía en nadie, pero tú cambiaste mi vida, y eso que hiciste en mí, yo lo quiero compartir con aquellos que aún no te conocen. Eso es testificar, nada más. Jesús instruyó a sus discípulos para que fueran testigos a las otras personas de las naciones acerca de lo que Él había hecho en ellos. Y miren lo que dice la Gran Comisión, dice en Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, y ahí hay dos imperativos, por tanto, id, primer imperativo, primera orden, y haced, otro imperativo, discípulos a todas las naciones, y ahí les da Él la fórmula bautismal, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y el 20, ¿qué es lo que una vez que una persona acepta a Cristo como su Señor y Salvador personal? Es bautizada. Y una vez que esta persona es bautizada, pasa a ser discipulada. Va enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y ahí les da una promesa. No te preocupes, no te asustes. He aquí, yo estoy con vosotros
¿Un mes, 2 meses, 3 meses? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Esa es la promesa de Dios, hermanos. Y nosotros nos basamos en esta promesa. Y estas promesas nos dan esperanza. Y esa esperanza nos da gozo. ¿Nos da gozo? ¿Nos da alegría? Aunque estemos en medio de aflicciones, estamos con gozo, porque nuestra felicidad no viene de la situación, viene de Cristo. Si nuestro gozo viniera de las circunstancias nos tirarían al suelo. Pero tenemos una esperanza que es mucho mejor, espiritual, celestial, y eso nos llena de gozo, aún en medio de las dificultades. Jesús les dijo a sus discípulos que debían esperar primero la venida del Espíritu Santo. El dotar de poder para la evangelización a nivel mundial está ligado inseparablemente a esta promesa. Obviamente se necesita recibir este poder si es que la gente habrá de hacer suyo el plan de la evangelización. Pero antes de eso hay otro asunto que espera solución. El Espíritu Santo ha venido para convencernos de ir y predicar. Y ahí está la clave. Si usted no está convencido de que Dios lo está usando para predicar, necesita pedirle a Dios que su Espíritu Santo le dé el poder para poder hacerlo. Necesitamos poder para servir con efectividad, para sanar a los enfermos, para librar a quienes están poseídos por espíritus inmundos. Debemos recibir primero el ungimiento del Espíritu Santo, o sea, para poder actuar, para poder ir en poder. Entonces el Señor nos dará en primer lugar poder para buscar a los perdidos. En segundo lugar, autoridad para declarar con energía a Jesús como el Hijo de Dios. Y en tercer lugar, poder para establecer su iglesia localmente y a lo largo y ancho de todo el mundo. Ese es el orden que Dios dejó antes de ascender a los cielos a sus discípulos. Son muy claras las fronteras para la expansión de la predicación del Evangelio. Y dice: y me seréis testigos en Jerusalén, o sea, la iglesia local, en Judea, o sea, la iglesia nacional, en Samaria, transcultural, y hasta lo último de la tierra, internacionalmente, en todo el mundo. Ese es el orden. El último mandamiento dado por Jesús aquí en la tierra pone manifiesto el poder y la voluntad de Dios para cumplir con la obra de la evangelización mundial. Y ese es el privilegio y responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. Porque si Jesús hubiera querido que el mundo sea evangelizado por los ángeles, lo hubiera hecho y hubieran sido más efectivos que nosotros. Pero Él no, Él dijo: ustedes son mis discípulos, y esa responsabilidad y privilegio es para su iglesia, para nosotros. A nosotros nos delegó la evangelización del mundo, y eso es lo que hacemos, y eso es lo que queremos que otros también lo hagan. Este versículo describe una serie de círculos concéntricos. El Evangelio se esparce geográficamente desde Jerusalén hasta Judea y Samaria. Y por último se ofrecería a los gentiles en otras partes de la tierra. El Evangelio de Dios no ha llegado a su destino final si alguien de su familia, y escuche bien, en su centro de trabajo, en su colegio, en su comunidad, no ha oído acerca de Cristo. Y yo lastimosamente he escuchado a muchos hermanos que dicen: ni siquiera en mi trabajo saben que soy cristiano. En el barrio donde yo vivo, ahí en ese sector, hay muchas personas que dicen: y él ha sido hermanito y yo no he sabido. Nuestro testimonio no está hablando de lo que somos, y nos comparan igual que los demás. Asegúrese, hermano, de contribuir de alguna manera al círculo de esparcimiento del Evangelio
de amor a Dios. El Señor nos dejó bien claro cuál es el enfoque principal de la iglesia. No es cuando será su regreso, que es lo que muchos quieren. Ese no es el enfoque de Dios para su iglesia, sino preparar al mundo para su venida. Y la pregunta es, ¿estoy preparando a mi vecino, a mi familia, a mi barrio, a mi centro de estudios, en mi colegio, en la universidad? ¿Estoy preparando a esos para el encuentro de Dios? Esa es la pregunta que debemos responder. Porque muchos están enfocados, ¿cuándo será su regreso? Y ese no es el enfoque. El enfoque es, ¿estoy preparando al mundo para la venida de Jesús? Y voy a leer segunda epístola de Pedro al final de la Biblia, no pierdas Tesalonicenses. Segunda de Pedro 3, 8 al 10. Segunda de Pedro 3, 8 al 10. Mas, oh amados, no ignoréis esto, está diciendo Pedro, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, todos. Y por eso Dios no viene, y por eso Dios presenta oportunidades. ¿Por qué? Porque lo ama y tiene misericordia y quiere que llegue al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y antes que ocurra eso, Dios le da la oportunidad a las personas, y por eso no acelera su retorno, dando oportunidad a aquellos que aún no han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador personal, porque Él es misericordioso y quiere que todos procedan al arrepentimiento. Una explicación adecuada de que aún no se haya consumado el regreso de Cristo reside en el carácter misericordioso de Dios. Aunque la maldad humana reclama acción inmediata, Dios contiene su justa ira y retarda el día del juicio, dando oportunidad para aquellos que aún no han aceptado a Cristo como su Salvador personal. ¿Cuántas personas que tú conoces, cuántas personas que usted que está aquí en esta mañana, que usted conoce, no están aún preparadas para su regreso? ¿Cuántas personas que ustedes conocen no están preparadas aún para su regreso y no les duele, están contentos y felices? La iglesia debe abundar en amor, principalmente predicando la palabra de Dios, para que aquellas personas que aún no han confesado a Jesús como su Señor y Salvador personal de su vida, lo hagan antes que Cristo venga por su iglesia. Y en tercer lugar, ¿qué es lo que Dios quiere que esté haciendo la iglesia hoy? Dios quiere que su iglesia tenga confianza en los tiempos de aflicción que estamos enfrentando hoy. Dios quiere que su iglesia tenga confianza en los tiempos de aflicción que estamos enfrentando hoy. Y volvamos a la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses. Voy a leer versículos del capítulo 1, versículos 3 y 4. Segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, voy a leer versículos del capítulo 1, los versículos 3 y 4. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, le dice Pablo, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios.
por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Miren cómo estos hermanos en Tesalónica están soportando todas estas aflicciones. ¿Por qué? Porque tienen la paciencia de Dios y esa paciencia ha acrecentado su fe. Esas dos palabras, paciencia y fe, las podemos resumir en una sola palabra: confianza, esperanza. Confianza, esperanza. Eso es lo que el Señor quiere de su iglesia. Eso es lo que el Señor quiere que su iglesia tenga en su corazón para enfrentar las aflicciones que vienen para el mundo, mientras Él prepara su regreso para esta tierra. Y voy a leer Juan 16, 33. Juan 16, 33. No pierdas Tesalónica. Juan 16, 33 dice lo siguiente: estas cosas os he hablado. ¿Para qué? Para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso dice Jesús, le dice a sus discípulos cuando los ve atribulados y cargados por saber cuándo vendría de nuevo. Y Él les dice: no se preocupen cuando tengan aflicciones, tribulaciones, porque eso las van a tener. Pero confíen, como yo vencí al mundo, ustedes también lo vencerán. Con estas palabras Jesús les dijo a sus discípulos que cobraran ánimo. Que cobraran ánimo, a pesar de las luchas inevitables que deberían enfrentar, no estarían solos. Jesús tampoco nos abandona nuestras luchas si recordamos que la victoria final ya la ha logrado. Podemos apropiarnos de la paz de Cristo en los tiempos de más dificultad. Tenemos que tener confianza, pues Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta que llegue el fin del mundo. Y voy a leer el versículo 20 de Mateo 28. Mateo 28, 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hermano. Tenemos que confiar y alentarnos los unos a los otros con estas promesas del Señor. Pues aunque vengan tiempos difíciles para el mundo, sabemos que Cristo viene por su iglesia, viene por nosotros. Y volvamos a Tesalonicenses y ahora nos vamos al capítulo 4 del primer libro de los Tesalonicenses. Vámonos ahora al capítulo 4, voy a leer los versículos 15 al 18. Primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, voy a leer los versículos 15 al 18. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, dice Pablo, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Para qué? Para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Miren, hermanos, mucha gente dice: no, lo que hay aquí es todo lo que va a haber. No, hermanos, eso le pone Satanás. Nosotros tenemos una esperanza viva que va a venir por cada uno de nosotros, y ese privilegio solo lo vamos a tener
aquellos que hemos abierto nuestro corazón a Dios, aquellos que no abrieron su corazón a Dios cuando Dios les dio la oportunidad de recibirlo, tienen también un destino eterno asegurado, el infierno con Satanás. Pero aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, tenemos un destino eterno asegurado, que es la parte celestial con Dios. No estoy mintiendo, lo dice la Biblia. Porque Jesucristo resucitó, todos los creyentes también vamos a resucitar. Todos los cristianos, incluyendo aquellos que estén vivos cuando Cristo venga, vivirán con Él para siempre. ¿Cuál es el anhelo de Dios para su iglesia hoy? Dios quiere que la fe de su iglesia crezca. Dios quiere que el amor de su iglesia abunde para con los demás. Y Dios quiere que su iglesia tenga confianza en los tiempos de aflicción que estamos enfrentando hoy. ¿Cómo lo aplicamos? Por lo tanto, no debemos desesperarnos cuando un ser querido muere o cuando los acontecimientos mundiales siguen un rumbo trágico. Dios convertirá nuestras tragedias en triunfos, nuestra pobreza en riqueza, nuestro dolor en gloria y nuestra derrota en victoria. Todos los creyentes a través de la historia se volverán a unir en la misma presencia de Dios, salvos y seguros. Hermanos, amigos y los que nos están viendo por el internet, como Pablo consoló a los tesalonicenses con las promesas de la resurrección, nosotros también deberíamos consolarnos y tranquilizarnos unos a otros con esta esperanza. La esperanza de su venida debe ser una fuente de consuelo para los que estamos esperando su retorno, y solo ese privilegio es para los que hemos abierto nuestro corazón a Dios. Y la pregunta que sí debe de preocuparle es: ¿está usted preparado para el regreso de Cristo? Sí, los que nos miran por el internet también. ¿Están ustedes preparados para el regreso de Cristo? ¿Está usted seguro de su destino eterno? ¿Está usted seguro de su destino eterno? ¿Dónde irá su alma cuando usted muera? Porque usted no es ningún animalito, usted tiene alma. Dios hizo del polvo de la tierra un muñeco de barro, pero Dios a ese muñeco lo cogió y sopló, dice su palabra, hálito de vida. De su propia vida le dio un hálito de vida, le dio alma. Y dice su palabra que ese cuerpo que cogió del barro va al barro porque del barro lo tomó, y esa alma, ese hálito de vida va al cielo porque Dios lo dio. Y la pregunta que yo le hago hoy es: ¿usted sabe dónde va a ir su alma cuando deje de existir en esta tierra? ¿Dónde irá su alma? Porque su alma tiene que ir a un sitio, y lastimosamente para algunos hay solo dos destinos eternos: el infierno con Satanás, y glorioso para otros, la paz celestial con Cristo. Y la pregunta sigue diciendo: ¿sabe usted, amigo, dónde va su alma? Si hoy viniera Cristo, ¿usted está seguro dónde va a ir? Recuerde, hay un encuentro inevitable que todo ser humano va a llegar, y ese encuentro inevitable es con la muerte. Y cuando llegue ese momento, ¿qué va a hacer de su alma? ¿Usted sabe dónde irá su alma? Hoy Dios le está presentando la oportunidad de saber y de escoger su destino eterno. Si usted abre hoy la puerta de su corazón, Dios le va a regalar la entrada al cielo.
y va a saber dónde va a estar su destino eterno. Pero si hoy usted rechaza el plan de la salvación que Dios le da, su destino eterno va a ser el infierno. Yo no sé qué va a pasar con su vida, pero lo que yo sí sé es que si usted no abre su corazón a Dios, su destino eterno es el infierno con Satanás. Sí, amigo, si usted quiere estar preparado, lo único que tiene que hacer es reconocer que es un pecador y necesita de Cristo en su vida. Él es el único que tiene el poder para salvar su alma de la condenación eterna. Y está usted tal vez diciendo en este momento: sí, yo quiero esa salvación, pero no sé qué hacer. Bueno, yo estoy aquí para ayudarle. La Biblia dice que orar es conversar con Dios, y yo estoy aquí para formular una oración. Y ahí donde usted está, incline su rostro toda la congregación e interceda por aquellos que aún no han aceptado a Cristo. Ahí donde usted está, cierre sus ojos y dígale al Señor así: yo voy a componer una oración desde aquí. Orar es hablar con Dios. Y si usted decide hoy día aceptar a Cristo como su Señor y Salvador personal, haga suya la oración que voy a componer. Y dígale así. Si quiere, repítalo en altavoz, si quiere, repítalo mentalmente, pero dígale al Señor así: Señor, reconozco que soy un pecador. Ya estoy cansada de estar investigando sobre el futuro eterno. Pero hoy su palabra me ha abierto los ojos y me he dado cuenta que la única salida que tengo es abrir mi corazón a usted, Señor. Señor, le pido que me perdone, limpie mi vida, transforme mi vida y regáleme, Señor, el gozo de su salvación, para saber dónde será mi destino eterno. Y será en la patria celestial junto con usted y nuestros demás hermanos. Gracias, Señor, por perdonarme. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A los que nos han visto por el internet, si usted repitió esta oración y la hizo de corazón, ahora le corresponde asistir a una iglesia donde le prediquen la palabra de Dios sin adulteraciones y siga su desarrollo espiritual. Y a los presentes, yo quiero ayudar. Si alguien repitió la oración, no duden en levantar su brazo en alto, así como yo lo estoy haciendo. Alguien hizo suya esta oración y abrió su corazón, veo su brazo. Alguien más repitió la oración, hizo suya esta oración. Veo su brazo. ¿Alguien más repitió la oración? Dios, dice Dios que hay fiesta en los cielos cuando una persona se arrepiente. Amén. Ahí se le ve el gozo. Póngase de pie. Eso es lo que hace Dios. Es lo que hace su palabra en la vida de la persona. No se va a arrepentir. Gracias. Cojo mi asiento. Señor, gracias por su palabra, que es viva y eficaz, penetra nuestra mente y nuestro corazón y nunca llega vacía. Señor, gracias porque has abierto los cielos para aquellos hermanos que nos vieron por el internet y aquellos que están presentes aquí también. Señor, ayúdanos a poder seguirlos guiando espiritualmente y enseñándoles la palabra. Gracias, Señor, porque su palabra es fiel y verdadera. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ha sido expuesta la palabra del Señor en esta mañana para que dé fruto en cada una de nuestras vidas. Que el Señor pues permanezca esa palabra y la pongamos poner en práctica en muchas vidas que aún no conocen del Señor. Por eso, nuestro mayor gozo y nuestra mayor felicidad es para aquellos que recibieron al Señor en este día domingo. El Señor nos fortalezca y que sigan juntamente con nosotros para poder seguir juntamente edificados y consolados en el Señor. Esta es la familia Alianza de Redimidos, que le da la más cordial bienvenida.
le pedimos que por favor nos acompañe cantando el himno número 41, que lleva como título "Hubo quien por mis culpas". Hubo quien por mis culpas muriera en la cruz, no bendito vivir como soy. Soy feliz, pues su sangre recló en Jesús, y con ella mis culpas borró. Mis pecados llevó en la cruz, no murió, el sublime eterno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó, me cambió mis tinieblas en luz. El eterno y amante verdadero fue, pues convierte al enfermo corazón. Y por esa paciencia y ternura yo sé que soy libre de condenación. Mis pecados llevó en la cruz, no murió, el sublime eterno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó, él cambió mis tinieblas en luz. Es mi anhelo constante a Cristo seguir, mi camino seguirlo marcó. Y por darme la vida Él quiso morir, en la cruz mis pecados lavó. Mis pecados llevó, en la cruz no murió, el sublime eterno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó, me cambió mis tinieblas en luz. Estamos llegando a la culminación de este servicio dominical y pedimos sus oraciones siempre. Soberano Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias le damos por su palabra que es viva, eficaz, penetra nuestra mente y nuestros corazones y nos lleva a obedecerle. Señor, el ministerio no es un ministerio fácil, pero siempre usted tiene herramientas que manda a su templo para que ese ministerio sea más llevadero. El ministerio de un pastor lo sostiene el 50% el pastor y el 50% su familia, su esposa, teniendo como cabeza a Cristo como dueño y Señor de su iglesia. Señor, que su iglesia unida en armonía pueda continuar orando por nosotros para cumplir el propósito que aún no se ha cumplido en su totalidad con respecto a lo que tenemos que hacer en esta tierra. Siguiendo los ejemplos bíblicos nos hemos dado cuenta de esa realidad y esperamos, Señor, su gloriosa segunda venida, preparados, alertas, para en cualquier momento que sea su regreso, estemos juntos con usted y con todos aquellos que han abierto su corazón a Cristo para estar en la parte celestial gozándonos con usted. Y dice su palabra que dejará ya el lloro y el crujir de dientes, porque estas cosas momentáneas han pasado y ya estaremos gozando de la parte celestial. Y esa es la esperanza que nos mantiene con gozo aún en medio de las dificultades y aflicciones. Y ahora, Señor, el amor de Cristo, su palabra y todas las bendiciones y promesas que hay en la palabra de Dios sean con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Dios te bendiga,
el